Bienvenido una vez más a Biblia Abierta 365. Seguimos caminando juntos día a día, abriendo la Escritura con calma, con respeto y con el deseo sincero de entender no solo lo que Dios dijo, sino por qué lo dijo. Hoy entramos en el día 27 del año bíblico y vamos a leer los capítulos 15, 16, 17 y 18. Y para la lectura de hoy me puse este suéter y le doy la gracia a una seguidora que se llama Anirma Carrera, quien me lo regaló. Muchas gracias, miren qué lindo está. Pues bueno, te doy las gracias y me encantó. Bueno, como estaba diciendo, estos capítulos tocan temas muy sensibles. El cuerpo, la sangre, la intimidad, el perdón, el pecado y la santidad. Para el lector moderno puede resultar incómodo, pero aquí hay una revelación profunda del carácter de Dios y de cómo Él cuida tanto lo espiritual como lo físico y lo relacional. No estamos leyendo normas antiguas sin sentido, estamos viendo cómo Dios forma un pueblo que aprende a vivir con límites, con orden y con conciencia de su presencia. Si este contenido te edifica, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y revisa los enlaces de la descripción para que te unas a nuestra comunidad en Telegram y puedas hacer tus notas. Visita la página web y accede a otros recursos que te dejo acá abajo, link, para que te ayuden a crecer y a investigar sobre la palabra de Dios. Vamos a orar y comenzamos con la lectura de hoy. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde y enseñable. Sabemos que los textos que vamos a leer pueden confrontarnos, incomodarnos o desafiarnos, pero creemos que todo lo que tú dejaste escrito es para nuestro bien. Te pedimos que nos ayudes a leer sin prejuicios, sin huir de lo que no entendemos y sin imponer nuestra cultura moderna sobre tu verdad eterna. Danos sabiduría para comprender, sensibilidad para obedecer y un corazón limpio para caminar delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada capítulo, nos revele tu santidad y nos muestre cómo vivir hoy una fe íntegra, sana y agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos de frente con el capítulo 15 y veremos qué Dios nos habla. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será una inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavado con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová.
Este bloque trata de flujos corporales masculinos anormales. Y aquí es clave aclarar algo desde el inicio. Impureza ritual no es pecado moral. Dios no está juzgando la condición física aquí del hombre, está regulando cómo vivir en comunidad cuando hay pérdida de flujos que simbolizan vida. En la Biblia, los flujos corporales están ligados a la vida. Su pérdida recuerda la fragilidad humana en un mundo caído. Por eso la respuesta no es castigo, sino cuidado, aislamiento temporal y un proceso de retorno. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí se habla de la emisión de semen normal, incluso dentro del matrimonio. Esto confronta una idea equivocada. Dios no demoniza la sexualidad. La impureza aquí es ceremonial y temporal. El acto sexual no es pecado. Requiere limpieza ritual porque involucra pérdida de flujo vital. Dios está enseñando que incluso lo permitido debe manejarse con conciencia y orden. La fe bíblica no niega el cuerpo, lo honra con límites. Y al leer esta parte me imagino yo que por eso habían varios sacerdotes y ellos rotaban en ciclos de sacerdocio, porque cuando el sacerdote estaba ministrando, le tocaba ministrar en el santuario, él no podía haber tenido sexo con su esposa porque iba a estar inmundo hasta la noche. Por eso es que también los sacerdotes se rotaban, los levitas se rotaban, y eso es misericordia, porque tú te imaginas que tú fueras el sumo sacerdote durante un año consecutivo, siempre no podías enterrar un muerto de tu familia, no podías suceder estas cosas, tener sexo con tu esposa porque ibas a estar inmundo hasta la noche. Así que son cosas interesantes que vamos viendo a través de la lectura. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que tuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Ahora se aborda la menstruación. De nuevo, no hay culpa moral. Dios está protegiendo a la mujer y a la comunidad en una época sin medicina moderna. El aislamiento temporal evitaba infecciones, evitaba agotamiento y daba espacio para el cuidado. Este texto, lejos de despreciar a la mujer, reconoce su cuerpo y su proceso dentro de la santidad del pueblo. A mí me parece extraordinaria que dijera durante todo este tiempo, tranquila, no puedes tocar, eres inmundo hasta la noche, todos esos 7 días, así que nadie te va a molestar, vas a estar tranquilo, ¿no? Tiene su cosa buena. Continuamos. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Aquí se trata el sangrado anormal, prolongado. Dios distingue entre un proceso natural y una condición que requiere atención especial.
El énfasis vuelve a ser el mismo: observar, esperar, confirmar y restaurar. La ofrenda al final no es castigo, es reintegración. Dios no deja a la persona afuera, siempre prepara el camino para un regreso. Y este sector que acabamos de leer me acuerda mucho la mujer del flujo de sangre a la cual Jesús se vira y da el milagro, ¿no? De decir, ¿quién me ha tocado? Esta mujer estuvo 12 años padeciendo de flujo de sangre. Durante esos 12 años esta mujer estuvo inmunda. Si esta mujer, que la Biblia no lo relata, pero si esta mujer tenía hijos, tenía esposo, tenía familias, tenía que aislarse. Porque imagínense ustedes 12 años, todo lo que esa persona tocara, donde se sentara, iba a estar inmundo. O sea, no podía convivir dentro de la familia. Posiblemente esta mujer estaba tipo leprosa, apartada de la comunidad, apartada de su casa durante todos estos años. Jesús realmente hizo con ella un milagro extraordinario, claro, mediante su fe, porque no solo le quitó el flujo, sino es que al quitarle el flujo le permite integrarse a su vida, a su familia, a su comunidad. Hermoso. Ya llegaremos a esos episodios. Continuamos. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padezca su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. El cierre del capítulo revela el propósito para que no mueran por las impurezas, por contaminar mi tabernáculo. O sea, esto no es amenaza, es más bien protección. La presencia de Dios en medio del pueblo exigía cuidado. Dios está enseñando a Israel que vivir cerca de Él requiere conciencia del cuerpo, del prójimo y del espacio santo. Vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Confundo impureza ritual con culpa moral cuando leo estos textos? Entiendo que Dios se interesa tanto por lo espiritual como por lo corporal. ¿Trato mi cuerpo con la dignidad y el orden que Dios enseña? ¿Soy consciente de cómo mis procesos personales afectan la comunidad? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Esto demuestra la seriedad de acercarse a Dios sin las debidas precauciones. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ciñirá el cinto de lino y la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. El capítulo comienza recordando la muerte de Nadab y Abiú. Esto no es casual. Dios está diciendo: acercarse a mi presencia no es algo ligero. El sumo sacerdote no entra cuando quiere ni como quiere, solo una vez al año con instrucciones precisas. Aquí nace el día de la expiación. Es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. No era rutina, era un momento solemne que recordaba que el pecado separa, pero Dios provee un camino. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Asael. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí aparecen 2 machos cabríos, y esto es clave. Uno será para Jehová y el otro será el chivo expiatorio. No son lo mismo. Uno muere,
y el otro carga simbólicamente con los pecados del pueblo. Dios está enseñando algo profundo. El pecado necesita expiación y también necesita ser quitado del campamento. No basta con cubrirlo, debe ser removido. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Antes de interceder por el pueblo, Aarón debe hacer expiación por sí mismo y por su casa. Esto rompe una idea peligrosa. El líder espiritual está por encima del pecado. Nadie entra a la presencia de Dios desde el mérito propio. El incienso cubre el propiciatorio para que Aarón no muera. La nube representa misericordia. Dios permite el acceso, pero siempre bajo su protección. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre de su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora el sacrificio es por el pueblo. La sangre se rocía sobre el propiciatorio, y aquí vemos el centro del sistema sacrificial, la sangre como símbolo de vida ofrecida en lugar de otra vida. Dios no está siendo cruel, está mostrando que el pecado cuesta vida y al mismo tiempo está enseñando que Él acepta un sustituto. Esto apunta directamente a Cristo, aunque aquí todavía es sombra, no cumplimiento. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este es uno de los actos más poderosos del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote pone sus 2 manos sobre el chivo vivo y confiesa todos los pecados del pueblo. Luego ese animal es llevado al desierto, lejos, fuera del campamento. El mensaje es claro: Dios no solo perdona, sino que Dios aleja el pecado. Lo que Él perdona no lo retiene cerca. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel,
su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Después del acto, todo se limpia, el sacerdote se lava, cambia sus vestidos y aún el que llevó el chivo fuera del campamento debe lavarse. Esto enseña que incluso el acto de expiación requiere purificación. La santidad de Dios es total. Nada se hace de manera descuidada aquí. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el cuerpo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El capítulo cierra estableciendo este día como un estatuto perpetuo. El pueblo debía afligir su alma y reposar. No era un día de trabajo, sino un día de examinación interior. El perdón no era algo que se tomaba a la ligera. Este día recordaba cada año que el pecado era real, pero que la misericordia de Dios era mayor. En el website, en las notas de mi Biblia, les tengo una captura de pantalla de esta Biblia. Aquí les tengo un resumen de todo lo que es el día de Yom Kippur. Era un día especial, un día maravilloso donde Dios perdonaba a todo su pueblo. Era una vez en el año. Ese día se sigue celebrando hoy. Los judíos, creo que cae por septiembre y octubre, lo celebran cada año. Son 25 horas donde ellos ayunan y oran, van al muro de los lamentos, hacen oraciones y hacen ayuno, pidiéndole a Dios el perdón por sus pecados. Ya no hay chivo expiatorio, ya no hay sacrificio, no hay holocausto, pero sigue estando la intención del Yom Kippur, que es arrepentimiento y búsqueda del perdón. Aunque todos los días del año nosotros nos pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y nos arrepentimos, este es un día especial marcado en el calendario. Y no tiene nada de malo que hoy como cristiano también uses el día de Yom Kippur y hagas algo especial en tu vida o en tu familia o en tu iglesia y que sea un día de ayuno, un día de oración, un día de reconexión con el Señor. No estaría mal hacerlo. Vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Entiendo la gravedad del pecado o lo trato con ligereza? ¿Creo que Dios solo cubre mi pecado o que realmente lo quita de mi vida? ¿Vivo consciente del precio que tuvo mi perdón? ¿Tomo tiempo para examinar mi corazón delante de Dios? Levítico 16 nos deja una verdad central. Dios quiere habitar con su pueblo, pero nunca a costa de su santidad. Y lo que aquí fue sombra en Cristo se volvió realidad completa. Continuamos con el capítulo 17 y comienza así. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifiquen en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades.
Aquí Dios centraliza los sacrificios. Ya no se podrá ofrecer animales en cualquier lugar. Todo debería llevarse al tabernáculo. ¿Por qué? Porque Israel venía de una cultura donde se ofrecían sacrificios en campos, altares improvisados y rituales paganos. Dios corta de raíz la mezcla. No es control religioso, es protección espiritual. Dios está enseñando que la adoración verdadera tiene un centro, un orden y una autoridad. Además menciona a los demonios. Sehirim, machos cabríos asociados a cultos paganos. El mensaje es claro, no se puede adorar a Dios y coquetear con otros dioses. Dios está llamando al pueblo a que tenga una santidad en cuanto a la adoración. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Dios extiende la misma regla al extranjero que vive entre Israel. Esto es importante. La santidad no era solo para los nativos. Todo el que convivía con el pueblo debía respetar el orden de Dios. La fe bíblica no era privada ni era caótica. Tenía límites visibles que cuidaban a toda la comunidad. Aquí hay algo interesante que uno puede razonar. A veces como familia cristiana tenemos un invitado a nuestra casa, miembro de nuestra propia familia tal vez, o un invitado X. Y a veces dejamos de tener nuestros rituales familiares, religiosos, cristianos, porque hay una persona en la casa. O si, por ejemplo, tú eres de los que recibe el sábado, y para ti el sábado es un día especial, y tú no ves televisión ese día, o no haces cosas que haces siempre, sino que apartas el día especial, o no lavas ropa, no. En fin, tienes tus ritos familiares dedicados a Dios, y llega una persona a convivir contigo durante ese tiempo, tiene que acatar tus normas familiares. A veces como cristianos, en vez de nosotros ser firmes en nuestros razonamientos, en nuestros cultos familiares, en nuestra manera de orar, en nuestras cosas que hacemos en casa, cuando llega un extraño, todo se mueve. Y ese extraño es el que impacta a la familia, de modo tal que la familia ha roto su manera de actuar con el Señor. Tenemos que tener eso en cuenta. Si viene alguien a mi casa, es mis normas y son mis reglas como cristiana. Tiene que acatar. Si viene una visita y yo voy a mi iglesia el sábado, voy a mi iglesia el domingo, todos van. O sea, tenemos que también ser respetuosos con la religión. Y eso es algo que a mí me encanta de esto. Dios dice, el extranjero que vive en tus puertas debe hacer lo mismo que haces tú. Eso lo tenemos hasta dentro de la ley de los 10 mandamientos, cuando el sábado que dice, el extranjero, tu siervo, tu sierva, tu animal, incluso el extranjero que esté dentro de tus puertas, guardará ese día de reposo. Es como que podemos nosotros tener culpa porque nuestro invitado no esté haciendo algo. Simplemente tip para reflexionar. Cada uno que reflexione en esto. Dios habla de una manera extraordinaria. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aquí está el corazón del capítulo. La vida de la carne en la sangre está. Esta frase aparece una y otra vez porque es fundamental. Dios prohíbe comer sangre, no por dieta, sino por teología de vida. La sangre representa la vida y la vida pertenece a Dios. Además, Dios dice algo decisivo. La sangre fue dada para hacer expiación. O sea, la sangre tiene un propósito sagrado. No es trivializarla, no se consume, no se manipula. Esto prepara el camino para entender el sacrificio de Cristo, vida por vida. Ojo con esto, aquí no estamos hablando de usar la sangre
como un medio médico para dar vida a otra persona o para ayudar a otra persona. Aquí estamos hablando de comida. Cuando iban a comer animales, iban a derramar la sangre del animal. Degollaban el pollo y después que se desangraba el pollo, se comía ese pollo. Hoy en día realmente nosotros no sé qué hacemos con este tema porque yo compro el pollo ya cortado en trozos ahí en el mercado. Tengo entendido por videos que he visto y documentales que en los mataderos degollan los animales y desangran todos esos animales porque incluso esa misma sangre la cogen para hacer morcilla y para hacer otro tipo de alimentos. Pero bueno, por lo general degollan. También he visto documentales donde no los degollan así, sino que los electrocutan. En fin. Esto es un tema interesante porque aunque uno piense, esto es del Antiguo Testamento, esto es pasado, hoy en día hemos visto cómo religiones cristianas han dejado morir hijos suyos por no poner transfusión de sangre. Y hay una ley en el judaísmo, incluso ni siquiera en el cristianismo, en el judaísmo, que es superior a toda la ley, que es la preservación de la vida. Ahora no me acuerdo el término judío de esta ley. Si me lo encuentro, se las voy a poner aquí escrito. Que es incluso, si para que una persona no muera hay que hacer algo que dentro de la ley no era permitido, se le permite hacer con tal de mantener la vida de la persona. O sea, la vida es por encima de todo, porque para Dios la vida es sagrada. Quiere decir que en el judaísmo, por ejemplo, yo hablo del judaísmo porque es la mata de la religión de leyes. Vamos a ponerlo de un modo. Nadie aquí es más... trata de cumplir la ley mejor que el mismo judío, incluso el del siglo XX, hoy mismo del pueblo de Israel. Los fariseos modernos, el pueblo judío ortodoxo y ultraortodoxo, pues son los que más tratan de cumplir la norma, ¿verdad? Pues ellos hoy en día hacen transfusiones de sangre, no de plasma, de sangre real, porque creen que esto no viola el principio que habla aquí el libro de Levíticos. Aquí estamos hablando de comer indiscriminadamente la sangre del animal o de usarlo con otros propósitos. Dar vida es algo extraordinario delante del Señor. Además, cuando tú haces una transfusión de sangre, tú no estás quitándote tu vida y dándosela a otra persona. Tú estás dando un pedazo, un poco de sangre que no te va a matar a ti. Pero si quieres saber más de este tema, déjamelo en los comentarios. Y también quiero decirte que en TikTok tengo un video solamente explicando este tema de la transfusión de sangre y de este asunto. Aquí está bien interesante, puedes ir a TikTok y puedes verlo. Pero siempre te digo, hay cosas en la Biblia que lamentablemente cuando nos las enseñan a nosotros como cristianos, dependiendo de la religión en la que estamos, cada religión ha hecho interpretación de la Escritura. Lo importante es que leas, que aprendas, que estudies. No solo te dejes convencer por una sola persona, sino haz tu estudio, haz tu investigación, busca la raíz de todas estas cuestiones y sobre todo cuando estás hablando del Antiguo Testamento, cuando estás hablando de leyes judías, mi consejo para ti, remóntate al judaísmo. Estas son leyes de ellos. Nosotros estamos heredando la cultura esta judía. Ve a ellos, a su fuente, qué dicen los judíos, qué dicen los eruditos judíos sobre estos asuntos y eso te va a abrir un poco más la mente, porque quién sabe más del coco que la mata. Continuamos. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En fin, aquí Dios regula incluso la caza. Lo vimos en el capítulo 13, que se me había olvidado comentarle. El animal debía desangrarse y cubrirse en tierra después que esa sangre estuviera derramada. Y esto enseña reverencia. Aún cuando se permite comer carne, la vida no se trata con ligereza. No es brutalidad, es conciencia espiritual. El mensaje es: no mates sin reconocer que la vida no te pertenece. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Dios también reconoce la realidad humana. Si alguien comía un animal muerto naturalmente, no era condenado como pecador, pero sí debía purificarse. Hay diferencia entre pecado deliberado
y contacto involuntario con impureza. Dios no es injusto ni extremo, Él es preciso y es misericordioso. Reflexionemos en estas preguntas. ¿Tomo en serio el valor de la vida como algo que pertenece a Dios? ¿Estoy mezclando mi fe con prácticas o ideas que no vienen de Dios? ¿Reconozco el sacrificio como algo santo o lo he vuelto algo liviano? ¿Vivo consciente de que el perdón que recibí costó vida? Levítico 17 nos deja una verdad central. Dios no solo quiere nuestra adoración, quiere que aprendamos a honrar la vida en todas sus formas. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis. Andad en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios comienza dejando claro el marco. No vivan como Egipto ni como Canaán. Israel sale de una cultura y va rumbo a otra. Y Dios marca una diferencia radical. La santidad aquí no es asimilamiento, es identidad. La frase, el que los haga vivirá por ellos, no promete salvación por obras, enseña que el diseño de Dios produce vida, no destrucción, y sus límites tampoco asfixian, sino que están protegiéndolos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez, miren, aquí cuando habla de desnudez, en el contexto se refiere a intimidad sexual, prohibición del incesto. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Aquí aparecen las prohibiciones de relaciones sexuales dentro del núcleo familiar. Para el oyente moderno puede sonar obvio, pero en el mundo antiguo no lo era. Muchas culturas normalizaban esta práctica. Dios no solo prohíbe, sino que restaura el valor del cuerpo y del vínculo familiar. La sexualidad en la Biblia no es un impulso sin dirección, es un don que necesita un marco para no convertirse en daño. Y al leer esto me acordé de ejemplos bíblicos donde se vivió, incluso Abraham tomó por esposa a Sara, que era hija de su padre, y aquí se está prohibiendo. Jacob tomó por esposa a 2 hermanas, y aquí se está prohibiendo. O sea, estamos viendo cómo Dios, mediante Moisés, y en este momento histórico, está como rediseñando, restaurando cosas que ya se habían perdido. Continuamos. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerla al fuego a Moloc. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc, dios amonita. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón
como con mujer es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Este bloque amplía la visión, relaciones en estados de vulnerabilidad, adulterio, prácticas paganas, sacrificios humanos y relaciones que rompen el orden creacional. Dios no enumera esto por morbo, está mostrando cómo el pecado sexual y religioso se entrelazan y destruyen la sociedad. El punto no es controlar los deseos, es preservar la vida y la comunidad. Y aquí hay claras varias cosas. Uno de lo que te está diciendo es que no tengas sexo mientras tengas la menstruación. Otro es de que no adores a dioses falsos, lógicamente. Eso está tan claro, pero mucho menos ofreciendo a tu hijo como holocausto, que sí lo hacían en esos pueblos paganos, ofrecían a los bebés recién nacidos como un sacrificio a sus dioses falsos. Te está diciendo que hombre con hombre no se debe echar, o sea, no debe ser homosexual. Está claro, clarito, es lo que dice la palabra de Dios. También dice que no tendrás ayuntamiento con animales y sobre todo pone a las mujeres, dice que es una perversión. O sea, que una mujer tenga relación sexual con un animal, eso es una perversión. Estos versículos están realmente fuertes porque hoy en la actualidad en la que estamos viviendo, donde todo se permite, esto puede sonar a los oídos del lector moderno un poco hiriente, pero esto es palabra de Dios. Aquí yo tengo una nota en mi Biblia que dice, esta práctica va en contra del respeto a la vida humana y es una violación directa del amor y la protección que los padres deben tener hacia sus hijos. Esto es en el sentido de no dar tu hijo para ofrenda a un dios pagano. Y el versículo 22 que dice que no te echarás con varón como con mujer, que es abominación, dice, prohíbe las relaciones homosexuales afirmando que son contrarias al diseño que Dios estableció para las relaciones sexuales. Continuamos con la lectura. En ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ellas, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de esta abominación, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquellas tierras que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes que vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. El cierre es clave. Dios dice que estas prácticas contaminaron la tierra y que la tierra vomitó a sus habitantes. Es un lenguaje fuerte para enseñar que el pecado no solo afecta al individuo, sino que afecta al entorno. Israel no recibe estas leyes para sentirse superior, sino para no repetir la historia de destrucción que vio en otros pueblos. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Cómo los hombres de las ciudades, del más joven hasta el más viejo, querían tener relaciones sexuales con los dos hombres de visita que había en casa que fueron a casa de Lot, y cómo descendió del cielo fuego y azufre y quemó todas esas ciudades. Dios es justo, es paciente y es claro. Hay consecuencias cuando se ignora su diseño. A mí me encanta el Antiguo Testamento y yo creo que a ustedes que estamos leyéndolo juntos también les está gustando, porque por lo general a veces en las iglesias dicen, no, el Antiguo Testamento es algo viejo, obsoleto. Nosotros estamos viendo aquí que no es así. Hay leyes como las leyes de sacrificio, las leyes para el perdón, para ser perdonado, para ser restaurado, que realmente ya eso no viene a nuestra actualidad porque Cristo pagó la deuda. No necesitamos un mediador, Cristo es nuestro mediador. No necesitamos un sacrificio, necesitamos una oración.
Pero nosotros hemos visto acá, a medida que hemos leído estos 18 capítulos del libro de Levítico y hemos leído Éxodo, nosotros hemos visto que hay parte de los tips que Dios quería para su pueblo en este momento que también son tips para nosotros y para nuestra vida hoy. Seguir esto es seguir una ley del Antiguo Testamento obsoleta, perdida, que ya no hace falta para nuestro tiempo hoy, o no tener relaciones con animales. Es una ley para nosotros hoy. Así que tengamos una mente abierta y leamos el Antiguo Testamento realmente redescubriendo qué es lo que Dios quería que nosotros incluso hoy siguiéramos teniendo como práctica. Hay cosas hermosas en el Antiguo Testamento y esta parte de las leyes es realmente muy interesante. Cuando nosotros lo leemos así, a la luz de la Biblia, con la Biblia abierta y el Espíritu Santo hablándonos, vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Veo los límites de Dios como opresión o como protección? ¿Estoy permitiendo que mi cultura defina lo que Dios ya dejó claro? ¿Entiendo que mis decisiones personales también afectan a otros? ¿Creo que el diseño de Dios para la vida produce libertad o restricción? Hoy hemos leído capítulos que pueden resultar incómodos, pero que son profundamente necesarios. Levítico es un libro de cuidado. Dios está formando a un pueblo sano, íntegro y diferente, no por superioridad, sino por propósito. La santidad que Dios pide no es una carga imposible, es una invitación a vivir conforme a un diseño que protege la vida, la familia, el cuerpo y la comunidad. Cuando Dios pone límites, no lo hace para alejarnos del gozo, sino para guardarlo. Y cuando leemos estos textos desde hoy, desde el siglo XXI, necesitamos recordar que Dios no cambia, pero sí nos llama a pensar más profundo, a no leer superficialmente y a permitir que su palabra nos confronte con amor y con verdad. Si este contenido te edifica, te animo a que te suscribas al canal, que le des like al video y a compartirlo con otras personas que deseen estudiar la Biblia con profundidad. Revisa los links en la descripción para unirte a la comunidad en Telegram, visita la página web y accede a más recursos que te pueden ayudar en tu caminar bíblico. Déjame en los comentarios qué parte de la lectura de hoy fue la que más te confrontó o te hizo pensar. Oremos para concluir. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde. Reconocemos que tu palabra es verdad aún cuando nos confronte, aún cuando nos saque de nuestra zona de comodidad. Gracias porque no nos dejaste a la deriva, sino que nos diste un diseño, un camino y límites que nos protegen la vida. Enséñanos a amar tu santidad, no como una imposición, sino como una expresión de tu amor por nosotros. Limpia nuestra mente de ideas que no vienen de ti y danos discernimiento para vivir conforme a tu voluntad en medio de esta generación. Queremos honrarte con todo lo que somos, pensamientos, decisiones y acciones. Guárdanos, fortalécenos y llévanos a caminar cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.